al momento de realizar, por ejemplo, su propuesta económica. Si un especialista dice, yo voy a hacer el expediente para obtener la licencia, si no mapea estos pasos, pues probablemente obvie ciertos procedimientos y al momento de gestionar, el titular del proyecto que está contratando el servicio va a decir, perfecto, tú eres especialista, como has obviado, asume los costos. Y el publicar en el diario peruano está en el orden de 1.200, 1.400, y en el diario local está en el orden también 1.800, dependiendo del tipo. Entonces es importante conocer estas precisiones. En el primer punto dice, el costo lo asume el solicitante. La publicación debe ser por dos veces con intervalo de 3 días. Entonces los costos podemos obtener en base a estas características. Debemos colocar el tema de los avisos en los órganos desconcentrados. Se refiere a la ALA, Organización de Usuarios del Agua, y las municipalidades. Y básicamente existe esa precisión de exoneración para el primer punto de publicación en diarios cuando está referido a abastecimientos para satisfacer las necesidades básicas de proyectos de ámbito rural en ese contexto, ¿no? Donde indica ello en el artículo 82 del reglamento de ley de recursos hídricos. Hay dos formas de gestionar la disponibilidad. Recuerden que aún seguimos en el punto número 2. Tenemos en el primer punto la forma regular que estamos explicando en este momento. Entonces, hay dos formas, mediante la resolución del AAA, el que acabamos de explicar, cual le llamamos procedimiento regular, y el otro es a través de contenida en el instrumento de gestión ambiental. ¿Cómo ocurre ello? El procedimiento a través de instrumento de gestión ambiental es con opinión técnica favorable de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos. También es factible gestionar de esa forma. Entonces tenemos dos caminos para poder realizar el tema de la disponibilidad hídrica. ¿Dónde indica ello? En el artículo 83 del reglamento de recursos hídricos que, como hemos precisado, fue aprobado a través del Decreto Supremo 01 de 2010. Condiciones o consideraciones para obtener la ejecución o autorización de obras para aprovechamiento hídrico. Para esta etapa ya se debe contar con el IGA aprobado. Paso 1, no es necesario el IGA. Paso 2, no es necesario el IGA, o sea, la certificación ambiental se refiere, pero para la fase 3, pues ya uno de los requisitos necesarios es contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado. Otra precisión a considerar es plazo de ejecución será el mismo plazo otorgado en el estudio de disponibilidad hídrica aprobado. En el tercer punto tenemos 3 precisiones: aprobación del plan de aprovechamiento, aprobación del sistema hidráulico, autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico. Entonces, a través de ejecución de obras con fines de aprovechamiento hídrico, cuando obtenemos la resolución, nos otorgan estos 3 procedimientos. El A se refiere al respeto de los derechos de uso de agua de terceros. B, a las obras de captación y conducción en caso de devolución, como proyectos de centrales hidroeléctricas. Y C se refiere al tema de que se puede garantizar el titular a su posterior obtención de la licencia de uso de agua. De esta forma, pues pasamos al paso 4, donde también de alguna manera corresponde en este caso precisarlo. Primer punto a considerar en el cuarto paso es verificación en campo de las obras de aprovechamiento. En esta etapa es lo que se realiza la verificación de parte de la autoridad. En este caso generalmente verifica la autoridad local del agua las obras que se han ejecutado en función a la memoria descriptiva de ejecución de obras. 2, conformidad de obra.
compromiso de inscripción de registro de fuentes de agua cuando corresponda al uso poblacional. Sistema de exposición de aguas residuales. Para esta etapa es importante precisar que se debe señalar que existe un sistema de exposición de aguas residuales. Recordemos que cuando realizamos un proyecto, sea minero, sea eléctrico o industrial, pues dentro del instrumento de gestión ambiental señalamos de generar efluentes cómo vamos a manejar, cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser la exposición, si va a existir circulación. Todo ello está plasmado en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, estos son los 4 pasos para poder obtener la licencia de uso de agua. Y ello nos indica, pues, en este caso, en el artículo 21 de la Resolución Jefatural 07 del año 2015 de la Autoridad Nacional del Agua. Pasamos a 2, autorización de uso de agua, que en ese sentido, pues, no es tan engorroso, se podría decir, el proceso, sino es mucho más simplificado. Pero de igual manera, pues hay que seguir los pasos que indica el reglamento, la autoridad competente en relación a este tipo de derecho de uso de agua, denominado autorización. ¿Cuáles son las características generales de autorización de uso de agua? Plazo por 2 años, que puede ser prorrogable, pero ¿a qué se refiere? Que 2 años más, siempre y cuando de las condiciones iniciales que se ha dado la autorización. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, iban a captar cierto volumen y se respete ello, no se puede cambiar. En caso contrario, no se va a poder ampliar. Luego, para poder gestionar la autorización de uso de agua, pues corresponde tener la aprobación del proyecto, contar con la certificación ambiental, y justamente el punto 3 está amarrado a ello, la autorización sectorial de la actividad. También el título de propiedad, pero para caso de proyectos de lavado de suelo. Entonces, estas son las 4 características principales en relación al tema de autorización de uso de agua. ¿Para qué tipo de proyectos se utiliza? Indicaba 1, para ejecución de estudios, 2, ejecución de obras, lavado de suelos. El primero se refiere, por ejemplo, a proyectos de exploraciones, donde se va a utilizar el agua, se gestiona a través de autorización. Ejecución de obras, cuando todos los proyectos realizan la etapa de construcción, pues requieren contar con el recurso hídrico para construir los diferentes componentes, las diferentes estructuras, ya sea en la actividad minería, electricidad, hidrocarburos, industria, agricultura, etc. Entonces, se gestiona para ejecutar las obras a través de este derecho. Luego, para lavado de suelo, en ese contexto, pues, para ello existe en este caso un requisito adicional, que se debe contar con el título de propiedad donde se va a usar el agua para actividades de lavado de suelo en el sector agrario. ¿Cuál es el proceso? Al similar a licencia o a la licencia, pues el titular del proyecto presenta a través del formato 21 una memoria descriptiva para la autorización de uso de agua. ¿Cuáles son las consideraciones? Básicamente el sistema de captación, la oferta hídrica, el balance hídrico. Entonces, la autoridad, en este caso, la AAA, pues realiza la evaluación de este expediente. En este proceso de autorización también existe la inspección ocular, en lo cual pues verifica las fuentes de agua, realiza los aforos. Si en el formato 21 el titular ha indicado que existe, por decirle, 2.5 litros de la fuente que está presentando en el formato 21, pues la autoridad local tiene que realizar la verificación en campo para poder dar la conformidad ante este solicitud de parte de ¿quién realiza la inspección ocular? Entonces ahí vemos que
puede realizar la autoridad nacional o la autoridad local del agua. Pero quien emite la resolución para este tipo de derecho es el AAA. Es importante precisar también que actualmente ya existe el sistema virtual para realizar dichas gestiones. Entonces pueden realizar la gestión a través de mesa de partes local en la ALA, en la zona de la AAA donde se encuentra su proyecto, o a través de plataforma virtual para poder presentarlo y realizar el seguimiento. En este caso, les va a dar un usuario, un código, ustedes pueden verificar, hacer el seguimiento de su gestión, que es mucho más fácil, mucho más versátil en ese sentido. Dentro del curso en el cual vamos a ver cada paso, cada detalle, por eso es que está diseñado en cada tipo de derecho de uso de agua, licencia, pues todos los pasos vamos a ver a detalle de cómo realizar, incluyendo el ingreso de la documentación a través de la plataforma virtual. Tercer punto, permiso de uso de agua. Es otro tipo de derecho. ¿Y cuáles son las características? De acuerdo al, en este caso, reglamento en el cual cita el artículo 87-88 del decreto supremo 010 del año 2010, para el primer caso, dice, por ejemplo, el tipo de permiso de uso de agua para épocas de avenidas, superávit, el plazo es indeterminado. Generalmente, cuando hace referencia para riego, pues debe ser complementario. Y para cultivos de corto, el estado de superávit debe dar la autoridad local del agua. ¿Cuál es otra precisión importante aquí? El hecho que está sujeto a un superávit, pues en ese caso si un titular gestiona este permiso para usar el excedente del agua, pues si en caso que hubiera algún que no se cumple con los volúmenes otorgados, en este caso la entidad pues no se hace responsable por los perjuicios o las pérdidas que conlleve ello. Me refiero al siguiente punto: si el permiso obtenido, por ejemplo, 3 litros por segundo, por decir como ejemplo referencial, pues en ese sentido, si es que no llega a esa cantidad, pues la autoridad no se hace responsable en relación a ese tema. El otro punto es el permiso de uso de aguas residuales. El plazo igual también es indeterminado. Hace referencia a aguas residuales, aguas de retorno, drenaje o filtración. Precisión importante también: la variación de la cantidad, la oportunidad de aguas residuales tampoco responsabiliza a la autoridad o al titular de la licencia que está o que tiene. Entonces, con eso establecemos las condiciones para poder gestionar este tipo de permisos, pero es importante conocerlas. Cuando corresponda gestionar, pues tenemos ciertas restricciones, ciertas precisiones en relación a lo que corresponde el permiso de uso de agua. El primer punto, detallamos un poco más. El superávit está referido al volumen excedente que en forma transitoria pudiera presentarse durante determinadas épocas del año. Vemos como ejemplo referencial aquí en la cuenca del Pacífico, que es Rímac, Chillón y Lurín. Aquello que pueden ver donde indica oferta superficial no aprovechable, pues de alguna manera se puede relacionar con el superávit. Si se demuestra que existe esta cantidad de recursos hídricos, pues en los meses generalmente enero, febrero, marzo, abril y mayo, igual también ya a finales de enero en caso de Rímac, hasta finales de abril en caso de Lurín, pues, y también finales de enero, febrero, marzo, abril, esas aguas se podían gestionar a través del permiso de uso de agua. Entonces te estamos colocando solo como referencial, eso ya corresponde cuando se gestiona pues en la cuenca o en la administración del agua, el AAA, donde se encuentra su proyecto.
Y también dentro del tipo de permiso, pues tenemos el permiso uso de agua, las aguas superficiales de retorno, drenaje y filtraciones resultantes del ejercicio del derecho de los titulares de licencia de uso de agua. Se refiere básicamente, en ese contexto, pues existe previo un titular, un administrado que tiene una licencia y producto de sus actividades, pues hay, en este caso, aguas superficiales de retorno, drenajes, filtraciones. Entonces, también es factible, y ello nos cita también el artículo 87 y 88 del Decreto Supremo 010 del año 2010, el cual corresponde al reglamento. El proceso para obtener el permiso es similar. El titular plantea a través de los formatos de memoria descriptiva que sustenta el permiso de uso de agua. El formato 22 corresponde para superávit y el formato 24 corresponde para reaprovechar las aguas de retorno y filtración. ¿Qué verifica? Igual los sistemas de captación, oferta hídrica, el superávit. También existe la inspección ocular. Hay una verificación de fuentes de agua, realiza los aforos correspondientes y en este caso quien le otorga el tema del permiso es el administrador local del agua, la ALA. Entonces, en ese sentido, pues luego de evaluar, luego de cumplir con todos los procedimientos, los requisitos, pues la autoridad local del agua corresponde otorgar la resolución para el derecho de uso de agua mediante el permiso. También esta gestión se realiza tanto por mesa de parte física como, en ese sentido, a través de la plataforma virtual. Compatibilidad de proyecto. No debemos confundir este tema de compatibilidad de proyecto con la compatibilidad de proyecto que dan de acuerdo a la zonificación de uso de suelo que generalmente dan las municipalidades. Nos referimos en este caso como parte del curso a la compatibilidad de proyecto que otorga CERNAM. Quien otorga en este caso es CERNAM. ¿Cuál es el marco regulatorio o cuál es el marco normativo en relación al tema de compatibilidad del proyecto? En el año 2010 hay una obligación de opinión vinculante donde a través del Decreto Supremo 04 del año 2010 del MINAM, pues determina que se debe solicitar la opinión técnica previa vinculante en defensa del patrimonio natural. Específicamente se refiere a las áreas naturales protegidas. Ya en el año 2014 ya se introduce la palabra compatibilidad del proyecto a través, en este caso, la resolución presidencial 057 del año 2014 de CERNAM. ¿Cuáles son los requisitos de solicitud de compatibilidad de propuesta de una actividad que puede estar superpuesta a áreas naturales protegidas, que puede estar superpuesta a zonas de amortiguamiento o áreas de conservación regional? En esa vía de facilitar, gestionar, optimizar y básicamente nace ante la necesidad cuando en el año 2016 pues se aprueba la apertura de una plataforma para los proyectos con reconstrucción con cambio, ¿no? A través de la resolución presidencial 285 del año 2016, CERNAM aprueba el módulo de compatibilidad y certificación. Entonces, que es mucho más versátil. En ese sentido, pues existe la forma de ingresar fácilmente las coordenadas de tu proyecto a través de esta plataforma y obtienes un documento oficial donde te va a indicar si tu proyecto se encuentra en alguno de estos tres zonas que estamos señalando aquí. O se encuentra en áreas naturales protegidas, o se encuentra en zona de amortiguamiento o en áreas de conservación. ¿Qué pasa cuando no se encuentra tu proyecto? Pues, mejor dicho, se encuentra fuera de esas tres áreas. Basta con ese documento que también es oficial,
se registran con su correo y al correo luego pueden descargar dicho documento y va a formar parte de esa gestión ambiental, pues dicho documento. Sin embargo, en caso de que existe alguna concurrencia de alguna actividad, pues se tiene que realizar los pasos que señala dentro de plataforma, el cual también vamos a detallar tanto la forma tradicional, mesa de partes física, como también a través de esta plataforma, cómo gestionar dicha compatibilidad. En ese contexto también, en el año 2021, se hace una inclusión, en este caso, con prioridad del sector transporte, el módulo de compatibilidad de certificaciones. Entonces, ya en ese sentido, pues, habilitan las facilidades para poder obtener la compatibilidad de proyecto, sea en este caso del sector transporte, sector electricidad, sector minería. ¿Qué entendemos en sí por compatibilidad de proyecto? Es un proceso administrativo, técnico, que consiste en una evaluación a través del cual la autoridad competente, los especialistas de SERNAM, verifican la concurrencia de una propuesta de actividad con respecto a las áreas de conservación, como indicaba, como áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas de conservación regional. Veamos con esta imagen. En esta imagen, de acuerdo a las características de este proyecto, que es referencial, la captura, donde vemos que sí, en esta zona de CA, que corresponde a zona de amortiguamiento, parte del componente del proyecto pues pasa. Cuando ocurre este caso, corresponde gestionar la compatibilidad. Si estamos poniendo como un segundo caso que mi proyecto solo abarca este área, ahí no. Y lo que va a tener el sistema, te va a arrojar un documento donde dice que tu proyecto, de acuerdo a las características y la información que has ingresado en la plataforma, pues te va a indicar que no requiere gestionar la compatibilidad. Lógicamente, por el hecho que se encuentra fuera de esos tres ámbitos. Por eso es importante, al momento de ingresar la información, verificar las coordenadas. Ha pasado casos en proyectos, ¿no?, donde se ingresó las coordenadas y a veces por tema de digitación en un número pues varía. Según el documento pues corresponde que no se encontraba, pero ya en la etapa de verificación, de validación de información, sí abarcaba una parte de un componente dentro de zona de amortiguamiento. Entonces es importante precisar, verificar la información que vamos a ingresar a la plataforma, que es bastante sencillo. Puedes digitar, si son un polígono regular de 4 vértices, pues lógicamente que puedes ingresar en forma manual a la plataforma, y en caso de que tu proyecto es irregular, tiene más de 20 puntos, pues puedes cargar a través de los shapes, a través de un formato CSV, puedes ingresarlo fácilmente, ¿no? Pero es importante verificar antes de ingresar. Entonces ya sabemos que el tema de compatibilidad es verificar si ese proyecto que estamos planteando se encuentra y que sea compatible con las características de áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento o áreas de conservación regional.